Bien, muy buenas noches a toda nuestra audiencia. A nombre del posgrado en Ciencias del Desarrollo, dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés, queremos darle la bienvenida a este webinar que hemos denominado Deuda externa en tiempos de pandemia, desafíos y propuestas de alternativas. Esta es una actividad que venimos organizando en el marco de las actividades preliminares que tiene la maestría en desarrollo económico que tiene previsto realizarse durante la presente gestión. Para este evento hemos invitado al magíster Carlos Steneri, que es un experto en este tema de candente actualidad que tiene que ver con los desafíos que nos trae la pandemia a las economías, principalmente en nuestra región, en términos de lo que va a ser el proceso post-COVID para poder financiar diferentes políticas alternativas que sean necesarias para el desempeño de nuestras economías. Carlos Steneri en la actualidad es consultor internacional en temas financieros, en particular a los referidos a temas de emisiones y reestructuración de deuda soberana. Fue el agente financiero de la República del Uruguay en Estados Unidos entre 1989 y 2010. En esa función fue responsable de la reestructuración de la deuda uruguaya en el año 2003. Ocupó el cargo de director ejecutivo alterno en el Banco Mundial entre 1994 a 1996 por Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Es licenciado en Economía por la Universidad de la República del Uruguay y obtuvo el máster en Economía de la Universidad de Chicago en el año 1976. Ha escrito varios libros y artículos sobre temas financieros, complementado con el ejercicio del periodismo sobre temas económicos. Quiero darle de esta manera la bienvenida a nuestro expositor, a Carlos Steneri, recordándoles que pueden efectuar alguna consulta que tengan, algún comentario al final de la presentación para que podamos leerles. Estimado Carlos, te cedemos la palabra, por favor, para que puedas hacer tu presentación. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, buenas noches, muchas gracias. Es para mí un enorme placer poder dirigirme y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema que Edwin acaba de mencionar, que está relacionado con el endeudamiento externo de nuestros países y sus posibles salidas. Déjenme decirles que como se ha mencionado, ha sido quizás el motivo profesional en el cual he estado conectado en las últimas décadas, lo cual, para ya comenzar y entrar en el tema, un primer concepto. Yo entiendo que si uno mira este problema del cual en estos momentos es muy difícil de definir, porque es estar conversando sobre lo que sería una especie de blanco móvil, porque hoy estamos en una realidad que dinamiza tanto a los países desarrollados como a los países emergentes, a una realidad totalmente desconocida. Por primera vez, un virus tiene un efecto global de la magnitud actual, hecho que se ha potenciado justamente por la fuerte globalización que hace que en épocas anteriores, cuando hubo episodios de pandemias parecidas, el mundo estaba más compartimentado, menos integrado, por lo tanto, los impulsos que esta realidad está irradiando sobre todo el mundo son mucho más potentes, son diferentes, lo cual pone en aprietos, para decirlo de alguna forma, cuáles son los mejores mecanismos para resolver los problemas que va dejando por el camino. Por tanto, yo creo que para poder conversar sobre el tema de la deuda de América Latina, vamos a tener que primero
y ahí ya le estoy dando la estructura de cuál sería mi presentación. Primero, mirar un poco qué es lo que está pasando en el mundo. Cómo el mundo está reaccionando frente a los efectos de esa pandemia, así que hablaremos de algunos de los efectos que eso está llevando, porque, como dije anteriormente, esos efectos globales tienen efectos sobre nuestros países que a su vez explican o determinan cuál es el comportamiento de las economías emergentes, en particular de América Latina, cuál es el comportamiento macroeconómico, y de ahí poder detectar o compartir con ustedes, porque yo no tengo, sinceramente, una receta de cuál sería, o de mi punto de vista, o cuáles serían los caminos para salir del problema. Si uno mira lo que viene aconteciendo, y si me permiten un segundo, voy a poner algunas láminas que ayudan a mi presentación, son muy pequeñas, muy pocas, perdón. Eh, ¿Están viendo, por favor? Sí, está perfecto, Carlos. Muy bien, gracias. Bueno, como les decía, nosotros nos encontramos con una realidad que está reflejada en esta primera lámina, donde vemos que en el año 2019 la mayoría de los países del mundo tenían tasas de crecimiento positivas, aunque ya veníamos en una especie de tobogán de bajada, tanto el mundo desarrollado como el mundo emergente, pero de todas maneras el panorama que está arriba en el 2019 es totalmente diferente a lo que la pandemia generó. Ahí podemos observar la brutal caída que las proyecciones del Producto Bruto muestran para Europa, superiores al 10%, algo inédito, pensar que Alemania pueda tener tasas de crecimiento negativas, o Francia, ni que hablar de América Latina, que acompaña muy próximamente ese mismo desempeño, y lo mismo para Estados Unidos, con hechos impactantes. Por ejemplo, si uno toma cuál ha sido o cuáles son las proyecciones en el segundo trimestre de este año para Estados Unidos, la caída es del 22% del Producto Bruto. Inglaterra muestra caídas, si uno toma el último trimestre, del Producto Bruto que no se vieron desde el año 1706. Es decir, estamos frente a una catástrofe, para ponerlo en términos históricos, del crecimiento de las economías mundiales como nunca se vio, y lo peor del caso es que vino de manera inesperada. En segundo lugar, si uno ve cuál es la recuperación que se proyecta, también lo mismo. Uno encuentra que Asia es el país o el continente que lidera la recuperación, pero el mundo occidental, tanto sea América Latina como Europa o Estados Unidos, no logran compensar la brutal caída que genera la pandemia en el 2020. Y aquí ya vale una salvedad. Estas son proyecciones hechas en el mes de abril de este año, que ya modificaron las proyecciones que se habían hecho un par de meses anteriores a la baja. Pero no sabemos todavía, porque como les dije, estamos en una transición, no sabemos todavía si estas proyecciones, si esta conversación la tuviéramos dentro de un par de meses, no serían aún peores. Por tanto, esta es una foto de lo que sabemos y podemos proyectar al día de hoy, pero de ninguna manera se pueden tomar como algo que tiene una alta verosimilitud, porque, como dije, nos estamos moviendo en un mundo de altísima incertidumbre. Bueno, si miramos a América Latina, respecto a lo que señalé anteriormente, si ahí tomamos el promedio del mundo, no ya dividido por continentes, vemos que América Latina
es quien cae más como continente respecto al promedio de todos los países del resto del mundo. Es decir, América Latina como continente tiene una caída promedio que supera el 8% de su Producto Bruto, cuando el mundo en términos globales la caída es de la mitad. Lo cual muestra entonces que el impacto sobre la región ha sido de una magnitud nunca vista, lo cual tendrá, como veremos más adelante, consecuencias fiscales y por lo tanto consecuencias sobre su endeudamiento. Pasemos esta tabla porque acá está detallado los números que acabo de mencionar, y con esta gráfica vemos, considerando lo que veníamos hablando anteriormente, cómo es que los distintos analistas proyectan la salida tomando el año 2019 como 100. Vemos que en el año 2020 la magnitud de la caída, como les dije anteriormente, y ahí encontramos con que primero la salida es una V, pero una V achatada, con lo cual quiere decir que si la pandemia no se logra controlar como parece que se viene controlando, de todas maneras, la curva de salida de las economías en materia de crecimiento es una vía achatada, con lo cual hace suponer de que muchos países dentro de un par de años van a tener un Producto Bruto inferior al que tenían en el año 2019. En esa transición se pueden imaginar las tensiones que en la política económica y en la macroeconomía se van a generar, porque muchas economías ya estaban en dificultades, venían con tasas de crecimiento en el último quinquenio ya decrecientes, con sistemas fiscales tensionados por la caída de la recaudación, por la caída de las materias primas, donde en muchos países los precios de las materias primas son determinantes del nivel de la recaudación. Por lo tanto, esta salida en B achatada demuestra de que no va a haber una recuperación rápida del comercio, no va a haber una recuperación rápida de los precios, y va a haber, por supuesto, necesidades adicionales de financiamiento externo muy altas. Antes de entrar a lo que explica esta lámina, déjenme simplemente abonar un poco más lo que señalaba anteriormente. La pandemia de por sí no está generando tan solo problemas fiscales, sino que la pandemia por primera vez genera un shock tanto de oferta como de demanda, es decir, la economía se paralizó. Es decir, hubo un detenimiento inesperado tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, con lo cual la consecuencia inmediata fue altísimos niveles de desempleo, donde, por ejemplo, se estimaba que ya en el primer trimestre de este año hubo el número de horas trabajadas perdidas equivalió a perder 130 millones de puestos de trabajo a nivel del mundo. Y en el segundo trimestre de este año, 2020, ya la cifra aumentó a 300 millones de personas. Es decir, estamos frente a un fenómeno que tiene, por su magnitud, varios efectos. En primer lugar, implica que los países tienen que otorgar alguna forma de ayuda, tanto sea para los que están por debajo de la línea de pobreza, los que están por entrar a ser pobres cuando estaban muy cercanos a esa realidad, que pierden sus puestos de trabajo, que no tienen ahorros, que viven en viviendas que son alquiladas,
que tienen deudas por tarjetas de crédito, etcétera, lo cual los pone como ciudadanos que están quebrados. Y eso exige inmediatamente una reacción de los estados a través de transferencias por distinta modalidad, que obviamente agregan más gasto, incrementan el déficit fiscal y por tanto van a llevar automáticamente a más endeudamiento. Obviamente que esa realidad es diferente cuando eso ocurre en el mundo desarrollado a cuando ocurre en el mundo en desarrollo. En el mundo desarrollado, como veremos, las restricciones para el financiamiento son más laxas, porque en tanto que en los países desarrollados, en los países emergentes, por definición, esa realidad se financia en estos momentos con mayor deuda externa. ¿Por qué? Porque tampoco está la posibilidad de aumentar impuestos está impedida por el hecho que la actividad económica está frenada. Por tanto, el único recurso, la única ventana de financiamiento que los países tienen es consumir reservas propias, que son muy bajas en la mayoría de estos países, y por encima de eso recurrir al financiamiento externo. Obviamente que queda el financiamiento de la emisión del Banco Central, pero la emisión del Banco Central al final se convierte en un problema de endeudamiento porque eso lleva a fuga de capitales, problemas de balanza de pagos que ustedes conocen y de vuelta. Por una vía o por la otra, los países pueden entrar en un escenario de dificultades de balanza de pagos parecida a las que hubo en otros momentos en la región. También la pérdida de los puestos de trabajo tiene un efecto que hace que muchos trabajadores pierdan su capital humano formado a través de décadas para una determinada actividad, puede desaparecer porque van a pasar a ser, porque esa actividad va a desaparecer. Y cuando uno puede decir como economista, bueno, vayan a otra parte del mercado laboral a buscar trabajo. Pero alguien que se especializó, por ejemplo, en tareas de minería, ¿cómo le va a decir uno, bueno, vaya a buscarse un puesto de oficinista? O alguien que se especializó en la industria de la construcción, pase a la actividad ganadera. Es decir, esa flexibilidad que uno pone como supuesto a veces cuando hace ejercicios macroeconómicos, en la práctica hay detrás seres humanos que tienen habilidades específicas que cuando las pierden por una realidad como la que estoy señalando, pierden su capital humano y se les dificulta de una manera enorme poder introducirse nuevamente en un mercado laboral cuando esto ocurre. También genera esta realidad pérdida en la calidad del empleo y lo que son las pequeñas empresas, el pequeño empresario de una empresa unipersonal o con un dependiente que han logrado tener un modo de vida. Cuando ocurre este fenómeno, esos pequeños empresarios son los primeros que desaparecen y pasan inmediatamente a ser un número más en el mundo del desempleo. Esta realidad también lleva a un fenómeno que tiene sus aspectos positivos y negativos, según como se los mire. La inflación en el mundo ha desaparecido. Hoy tenemos un mundo donde la inflación, salvo algunos episodios exóticos, para decirlo de alguna manera, la inflación no existe. No existe a pesar de toda la expansión fiscal, porque en realidad lo que ha ocurrido es algo parecido a lo que ocurrió en la década del 30.
la pandemia generó una caída de la demanda de tal magnitud que no hay posibilidades de que se generen las presiones inflacionarias tal como las conocemos para generar episodios de estas realidades. Por lo tanto, podemos decir que el mundo ha entrado en una especie de estanflación, es decir, que hay un estancamiento o caída del producto acompañado de una bajísima inflación, lo cual pone a su vez en dificultades la reactivación económica y en particular la potencia de la política monetaria en los países desarrollados. Bueno, ya del déficit fiscal hablamos y por supuesto el endeudamiento de los países es la gran novedad de este episodio. Y acá esta gráfica es muy elocuente. Si uno mira el aumento de la relación deuda-producto, la línea azul son los países desarrollados. Hoy los niveles de deuda que existen actualmente son equivalentes al endeudamiento que tuvieron los países desarrollados a la salida de la Segunda Guerra Mundial, donde el esfuerzo bélico de aquel momento hizo que dichos países se financiara con déficits fiscales muy abultados por una situación extraordinaria. La pandemia está generando, desde el punto de vista fiscal, los mismos resultados que para el mundo desarrollado que en aquel episodio. A su vez, en las economías emergentes observamos algo similar. En la década del 40 tuvimos un pico de aumento de nuestro endeudamiento. En la década de los 80 podemos ver que tuvimos un pico de endeudamiento que llevó a lo que después conocimos como la crisis de la deuda de la década del 80, y los niveles actuales del 2020 son similares a los que teníamos en promedio en la década del 80. Por lo tanto, aquí se abre o se plantea una luz de alarma de que estamos en una situación compleja, similar a la que tuvimos en episodios de crisis de endeudamiento, con la advertencia de que esta tendencia puede seguir en aumento porque estamos recogiendo el impacto del endeudamiento de los mercados emergentes en el primer semestre del año 2020. Pero como hemos visto, la salida va a ser lenta, por lo tanto, los ingresos fiscales de las economías emergentes van a ser muy bajos, las necesidades para paliar la pandemia van a seguir siendo altas, por lo tanto, es muy probable que si tuviéramos que proyectar hacia adelante cuál va a ser la tendencia para los mercados emergentes, podríamos decir de que vamos a tener niveles medios de endeudamiento respecto al producto superiores a los que tuvimos en la gran crisis de la década del 80. Dicho esto, vayamos ahora a ver un poco cómo se alimenta, cómo se está retroalimentando, cómo se está reaccionando o cómo están reaccionando los países frente a este episodio. Y me quiero referir a lo que ocurre en los países desarrollados. ¿Y por qué es importante lo que ocurre en los países desarrollados? Porque justamente lo que vamos a ver es que las políticas de brutal expansión monetaria y fiscal, que a su vez se financia con financiamiento de los bancos centrales, están generando un exceso de liquidez a nivel global extraordinario, nunca visto, que genera que las tasas de interés sean muy bajas, lo cual facilita el financiamiento de las economías emergentes. Lo cual quiere decir de que
Un hecho diferencial que podríamos marcar respecto al escenario que tenían los países latinoamericanos en la década del 80, cuando fue su crisis, es que esa crisis fue generada, podríamos decir, por un hecho cardinal en la historia económica del siglo XX, que fue la ruptura del sistema de Bretton Woods, cuando en el año 70 Estados Unidos decide dejar flotar el dólar, permite que las cuentas de capital de los países se abrieran y por lo tanto hubieran movimientos autónomos de capital entre países, viniera el aluvión de reservas que tenían los países exportadores de petróleo por la suba del petróleo, y esa trilogía de aumento de las reservas de países exportadores de petróleo, su mayoría árabes, la posibilidad de movilizar capitales entre países de manera libre, y el dólar como ya una moneda más que podía de alguna manera ajustar su valor a los vaivenes de los flujos de capital del mundo, hicieron que la región encontrara en aquel momento una fuente de financiamiento excepcional, inesperada, lo cual lo hizo, porque la región, América Latina, siempre fue un continente deficitario de recursos, y cuando apareció ahorro externo a tasas muy bajas, se lo contrató en exceso para financiar déficits fiscales crecientes, que encontraban que los déficits fiscales crecientes era una manera de hacer crecer las economías, pensando que ese financiamiento externo iba a continuar por siempre, hasta que el mundo desarrollado, y en particular Estados Unidos, encontró que esa nueva realidad financiera le generaba una altísima inflación. Estados Unidos entra en una política monetaria muy restrictiva, sube las tasas de interés, se frenan los flujos de capital hacia la región y se genera el gran episodio de endeudamiento de América Latina, que encontró que tenía un gran stock de deuda a tasa de interés creciente, con economías que al no tener nuevos flujos de financiamiento dejaron de crecer. La economía norteamericana se contrae. Recordemos que en aquel momento no estaba el comodín de China, que actuaba de segundo motor de la economía mundial, y ahí se genera la gran deuda y la gran crisis de América Latina de esa época. Hoy tenemos una realidad parecida, pero también diferente. Hoy lo que hay son enormes bolsones de liquidez, porque los bancos centrales entraron en esa forma de financiar la expansión del gasto, de hacer transferencias directas a los ciudadanos vía el envío de cheques por correo, cosa que ocurrió en Estados Unidos, enviarles cheques por correo a la gente para aumentar la demanda, compra de activos, de bonos de empresas que estaban en problemas. La Ford de Estados Unidos, la Reserva Federal le compró bonos, es decir, como una suerte de estatización o de participación de la hoja de balance de la Reserva Federal en una actividad privada como la Ford, como empresas de refinerías de petróleo de Estados Unidos muy importantes, que ante el desplome del precio del petróleo entraron en enormes dificultades, y el gobierno de Estados Unidos, a través de la Reserva Federal, les compró bonos para mantener su cotización y asegurarles el financiamiento. En Europa, algo similar, pero de magnitud parecida. Ya no comprar bonos, sino simplemente comprar acciones directamente de las empresas, como se puede observar con el caso emblemático de Lufthansa, la empresa aérea
alemana, que entró en dificultades, y Alemania, el paladín de la ortodoxia económica, compró el 10% de las acciones para apalancar una empresa que entienden que era, o que entienden que es esencial para los intereses de ese país. Por lo tanto, esa liquidez se filtra, y aquí tenemos, por ejemplo, ustedes ven en las distintas formas como tanto el Banco de Japón como el Banco Central Europeo con, con el área celeste, o la Reserva Federal con el área verde, ¿cuál ha sido la intervención que, mientras siga la pandemia, va a continuar? Pero lo más interesante, y le robo un minutito, es que sobre eso ya hay varias escuelas justificando lo que antes era una suerte de anatema en la ortodoxia económica, y los que estábamos acostumbrados a conocer los manuales y operar bajo la lógica, por ejemplo, del Fondo Monetario, donde su ex director gerente, la señora Lagarde, que ahora es la presidenta del Banco Central Europeo, dice explícitamente de lo que hay que hacer es que tiene que haber expansión fiscal financiada con emisión monetaria. Es decir, el Estado contrata obras y eso se va a financiar con emisión monetaria. Una forma keynesiana, siglo XXI, de cómo inyectar dinero en la economía. Otros, como Bernanke, van a lo que se viene haciendo. La otra alternativa, bueno, comprar activos de empresas, comprar bonos, darle a las empresas directamente bonos, comprarle los bonos para que ellas puedan tener capital de trabajo, para que puedan expandir su actividad. Novedad, cuando el mundo, esto eran temas que se discutían en la academia, pero que hoy estamos viéndolos en la realidad. Y otros hablan directamente de que lo que hay que hacer es poner tasas de interés negativas, de manera tal de que la gente, los ahorros, se conviertan en un costo para su tenedor. Pues sí, porque el que tiene un ahorro, en definitiva, encuentra de que si no lo invierte, va a perder. Por lo tanto, tasas de interés negativas es otro complemento a este menú que se viene aplicando y que se viene proponiendo por gente tan prestigiosa como el Rogoff, es uno de ellos, que fue economista jefe de los organismos multilaterales, creo que del Fondo Monetario, es un académico de prestigio, acompañados por otros, es decir, tasas de interés negativas, pero no de interés negativas como hasta ahora de menos 0,5%, no, de menos 3 y de menos 4%. Es decir, estamos hablando de potenciar la catarata de dinero para hacer que el dinero que se inyecte a la economía, en vez de atesorarse, como puede estar ocurriendo por algunas entidades, estén obligados a gastarlo, porque tenerlo en sus bóvedas implica que dentro de un tiempo tienen que pagar por no haberlo utilizado a través del mecanismo de las tasas de interés negativas. Eso hace entonces, vamos a pasar una gráfica, eso hace entonces que lleguemos a este escenario de tasas de interés. Como vemos acá, las tasas de interés vienen cayendo desde el año 80 a la actualidad. En Alemania ya hoy son negativas, la línea celeste, en Estados Unidos vienen cayendo y ya están próximamente a cero.
también en Japón, para darnos cuenta entonces que aquí también se está generando un hecho diferencial respecto a nuestra crisis de la década del 80, de la crisis de los mercados emergentes. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los problemas que hubo en aquel episodio es que, como ustedes observan en esta gráfica, estas son tasas de interés, las tasas de interés en la década del 80 andaban entre 9, entre 7 y 10%, lo cual un nivel de endeudamiento del 50%, por decir algo respecto al producto, equivale en términos actuales con tasas de interés cero a tener una relación deuda-producto del 100. Es decir, hoy podemos tener más endeudamiento respecto al producto porque su tasa de interés es la mitad de la que teníamos en la década del 80, que fue el disparador de aquella crisis. Por lo tanto, yo hago estos planteos para que nosotros vayamos pensando, nos vayamos alimentando del comportamiento distinto de las variables que no determinan los países emergentes, sino que se determinan en el mundo desarrollado, cómo esta dinámica que estamos observando nos puede ir afectando y cómo pueden convertirse en instrumentos para diseñar una salida de esta crisis. Yendo específicamente ahora al tema de América Latina, con esta gráfica lo que yo quiero demostrar es que nuestros países tienen una dificultad que es la siguiente. Tan importante como el nivel de la relación deuda-producto es saber cuál es los vencimientos de corto plazo que tienen los países. Una cosa es, por ejemplo, tener una relación deuda-producto muy alta, 80%, pero su deuda está contratada a muy largo plazo. Por lo tanto, el problema de ese deudor es poder financiar los intereses, que generalmente están contratados a tasas fijas, con lo cual el problema solo es financiar los intereses. Otro problema es cuando uno puede tener el mismo stock de deuda, pero los vencimientos son a muy corto plazo. ¿Qué quiere decir? De que tenemos vencimientos que tenemos que refinanciar necesariamente porque no tenemos resultados fiscales que nos permitan amortizar la deuda. En una situación como la actual puede ocurrir, si se paralizan los flujos de capital a la región, que haya países que tengan dificultades. Y para ello, lo que es necesario hacer es, ver la forma de solucionar ese problema. Esta gráfica lo que está mostrando es que hay muchos países que su nivel de reservas es menor que los vencimientos de corto plazo. Los que están en esa área gris, que no son de la región por suerte, están en dificultades. En una zona intermedia tenemos algunos países de la región, como México, Colombia, y hay otros, como Perú, Brasil, que están por encima. Obviamente, esta gráfica no cubre a toda la región, pero esto es un llamado de atención de que cada país de América Latina va a sentir los efectos de la pandemia en materia de endeudamiento de manera diferente, de acuerdo a su calendario de vencimientos de la deuda.
tan importante como el nivel de la deuda respecto al producto es si esa deuda fue contratada a largo plazo o si tiene mucha deuda en corto plazo, justamente en un momento que su actividad económica está decayendo, que no va a crecer de manera vigorosa por un tiempo y que necesariamente va a tener que salir al mercado en esas condiciones a refinanciar sus vencimientos. Aquí tenemos una gráfica que cubre, que muestra algo positivo. Estos son las emisiones que se hicieron después de la pandemia por lo que son economías, hay emergentes y no emergentes, pero ahí podemos encontrar que, por ejemplo, México logró emitir un bono por más de 6.000 millones de dólares a precios bajos, es decir, tasas de interés bajas. Lo mismo Brasil, casi 4.000 millones. Lo hizo Chile, lo hizo Uruguay también, por una cantidad importante para el tamaño de nuestra economía. Paraguay, Honduras, Trinidad y Tobago, Guatemala, con lo cual podríamos decir que hasta este momento ¿qué están haciendo algunos países? Dicen, bueno, si el mercado me está prestando y estoy sospechando de que esto puede ponerse para peor, mejor comienzo a prefinanciarme. Porque a su vez, como la tasa de interés que el contrato es baja, el costo de tener reservas financiadas con deuda es llevable y eso me genera una suerte de seguro por si la situación financiera internacional se complica, por alguna razón viene un frenazo en los flujos de capital hacia la región y no logro tener el financiamiento esperado. Por tanto, esta gráfica muestra una realidad hasta finales del primer semestre de este año. Muestra cómo muchos países han actuado preventivamente buscando financiamiento. Fue el caso de Uruguay, por ejemplo. Creo que de Chile también. Lo cual, esto no es un consejo, simplemente que es algo a tener en cuenta de que hoy hay dinero, está barato, no sabemos qué puede pasar en el futuro, por lo tanto, como se dice aquí en nuestro país, quizás sea momento de prevenir antes que curar. Otro aspecto que va ligado con lo anterior, ¿por qué prefinanciarse? Es porque en este último semestre ha habido una tendencia a que las agencias calificadoras estén bajando el rating de todas las economías. Y si uno mira la gráfica que está en el cuadrante izquierdo, la más alta, corresponde al hemisferio occidental, que es justamente América Latina. Es decir, el hemisferio occidental, tanto gobiernos como corporaciones o empresas de esos países, tuvieron 48 rebajas del rating, superando las que hubieron en el Asia-Pacífico, en África, y la mayoría de ellas, si uno lo toma también como métrica, ocurrieron en países exportadores de petróleo de nuestro hemisferio o de gas. Por tanto, de vuelta, y ahora puedo hablar de mi país, nosotros tenemos grado de inversión, pero estamos advertidos por las calificadoras que tenemos un grado de inversión por lo que venía señalando anteriormente. Estamos menos peor que el entorno
pero estamos mal. Estamos quizás en el límite de poder usufructuar esa característica de grado de inversión que nos permite, obviamente, financiarnos a plazos largos y a tasas bajas. En la última emisión que se hizo fue a 30 años, al año 2050, y se pagó una tasa de interés bajísima, de 3,5% fija. Por tanto, a 50 años. Por lo tanto, de vuelta, eso es algo posible por la enorme liquidez que muestran los mercados internacionales, que generan tasas de interés bajas, y la posibilidad hasta el momento de poder usufructuar un grado de inversión. De todas maneras, países como Brasil, que no tienen grado inversor, también hicieron excelentes colocaciones a tasas bajas, un poco más altas que las de Uruguay, pero también a tasas históricamente bajas. Chile, obviamente, que es grado inversor, lo hizo a una tasa mucho más baja que Uruguay, pero de todas maneras esto pone un signo de interrogación sobre lo que estamos llevando adelante. Pasemos entonces un poco al tema de cuáles son las salidas. ¿Me siguen escuchando, no? ¿Hola? Sí, perfectamente, Carlos, te estamos No, porque escuchando perfectamente. apagué la presentación, pero no, No, como está muy bien, muy te bien. estamos escuchando. ¿Qué puede pasar en materia de salidas? Bueno, yo cité un tema que creo que se puede despejar con lo que yo definiría como manejo de pasivos. Creo que la situación de enorme liquidez que estamos usufructuando hasta el momento, y con tasas bajas también, creo que genera una oportunidad única para que los países emergentes hagan manejo de pasivos. ¿Qué quiero decir? Reperfilar deudas. Emitir largo, salir al mercado emitiendo largo y con esos recursos, o recomprar deuda que vence corta, o simplemente decirle a los acreedores, te podés pagar con el bono corto, nueva deuda que vence largo, y te doy un pequeño premio por irte más largo en la curva. Eso ya está aprobado. En el caso particular de Uruguay, lo venimos haciendo de manera intensa desde principios de este siglo, desde el año 2005, con gran éxito. Hemos logrado correr prácticamente todos nuestros vencimientos a 10 años, es decir, no tenemos prácticamente vencimientos en los siguientes 10 años. De aquí, por ejemplo, del 2020 al 2030 prácticamente no tenemos vencimientos de deuda, porque los hemos llevado a través de este tipo de operaciones a 30, 40, 50 años. Como la curva de rendimientos hoy está prácticamente aplanada, entonces comprar extensión, es decir, darle al acreedor un premio para que se vaya largo, sale muy barato. Por lo tanto, ahí creo que tenemos un instrumento que funciona. Como les dije, Uruguay lo ha aplicado intensamente. No hay que inventar nada, ya está todo inventado, es copiar lo que se ha hecho de manera intensa. Otros países también lo vienen haciendo, y creo que ahí tenemos un mecanismo que, mientras las condiciones lo permitan, se debe, a mi entender, profundizar lo más posible. Creo que también en este tema del endeudamiento, si uno lo toma ahora a decir, bueno, ¿cómo disolvemos o cómo se disuelve esa
alta relación deuda-producto, porque en definitiva el problema que tenemos es que más allá de que extendamos los vencimientos, tenemos una mochila alta que es la relación deuda-producto. Si uno toma horizontes de 10, 20 años y mira lo que pasó a finales de la Segunda Guerra Mundial con el alto endeudamiento que tanto tuvo Estados Unidos como países emergentes, eso se resolvió en parte con tasas de interés negativas. Fue lo que se llamó represión financiera. Porque ¿qué pasaba? Se fue generando inflación, las tasas de interés estaban fijas, esa inflación convirtió las tasas de interés reales en negativas, por lo tanto, el propio crecimiento nominal del producto de estos países, que crecían no tan solo en la parte real por mayor nivel de actividad, sino por la inflación que se iba generando a través de la recuperación mundial, fueron licuando los, 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 los pasivos, con lo cual se reducía el servicio o el valor porque, del dólar y crecía del dólar donde estaban denominados los instrumentos de deuda y crecía el denominador que es el producto medido en dólares. Por lo tanto, esa relación deuda-producto se fue licuando de manera mágica, con lo cual a mí me hace pensar que algunas de las propuestas que mencioné hace momentos atrás, de que mantener tasas de interés reales negativas, lo que implica en definitiva una especie de licuación silenciosa de los pasivos que los bancos centrales del mundo están emitiendo como forma de ayuda y que a lo largo del tiempo, con esas tasas de interés negativas reales, van a ir desapareciendo. Si uno toma una tasa de interés real del 1,03, del 3%, 1,03 en 10 años, eso da como 40% en términos reales. 1,03 a la 10 está como 1,4. Es decir, ustedes se pueden imaginar la magnitud de la licuación por el efecto mágico de la tasa de interés compuesto, en este caso la tasa de interés es la inflación en periodos largos. Por lo tanto, si el mundo mantiene una década, como ya ocurrió en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, parte del problema está resuelto tanto para el mundo desarrollado como para el mundo en desarrollo, porque los activos que uno tomó están nominados en una moneda que se va a depreciar. ¿Por qué? Porque las tasas de interés reales negativas implican que la moneda a la cual están referidos esos activos, que es el dólar, va a caer, es decir, el dólar se va a ir depreciando, va perdiendo valor y por lo tanto en términos reales los países, en términos de economía real, los países van a potenciar su capacidad de pago medida en dólares. El otro punto que ya es para terminar, pues ya estamos pasados de hora, es que si este problema de la deuda se convierte en un tema generalizado para América Latina, como lo fue en la década de los 80, para un problema generalizado va a aparecer una solución generalizada. Durante toda la década del 80, los países desarrollados, en este caso liderados por Estados Unidos, porque su sistema bancario era el que estaba comprometido con la región, fueron buscando distintos mecanismos de alivio de deuda que terminaron, porque no eran lo suficientemente potentes, en el mecanismo de resolución de deudas que se llamó el Plan Brady, que resolvió de una vez por todas, en un lapso de un par de años, los problemas de deuda de todos los países de la región, yendo desde Argentina hasta México.
Por tanto, yo aquí diría que hay una posibilidad de un mecanismo generalizado de resolución de deudas si toda la región entrara en esta fase. Por otro lado, si hubiera un país con una dificultad puntual, que sea 1, 2, 3 países, bueno, también encontramos ahora la posibilidad de que la deuda que han emitido los países en la última década, por fijar un punto arbitrario, pero podemos hablar hasta de 2 décadas, los instrumentos de deuda tienen cláusulas, las cláusulas de acción colectiva, que permiten que si hay un acuerdo entre acreedores y deudores de que es necesario para los intereses de ambas partes reestructurar la deuda, se puede hacer de mutuo acuerdo aplicando esas cláusulas de acción colectiva que nos dicen ni más ni menos, pero de forma sofisticada, que si hay una mayoría que puede ser dentro para un bono en particular que vence en determinado año o para todo el universo de bonos, si hay mayorías preestablecidas de los tenedores de esos bonos pueden ser reestructurados como ha venido ocurriendo. En ese caso, Uruguay en el año 2003, aunque su deuda de aquel momento no tenía cláusulas de acción colectiva, pudo, a través de un acuerdo entre ambas partes, refinanciar su deuda, y ahí podríamos decir de que se convalidó la posibilidad de que las cláusulas de acción colectiva ya no de alguna manera reglamentaran la posibilidad de que el país deudor con la masa de acreedores pudieran llegar a los acuerdos respectivos. Por tanto, de ahí, desde ese momento, todos los instrumentos de deuda globales contienen ese tipo de cláusulas, con lo cual generan una válvula de salida, una flexibilidad que antes no existía y que por tanto puede dar más certeza y también quizás menos angustia a los países que tengan problemas, porque el mecanismo para zafar de la situación, si esa situación ocurre, está disponible. Por último, para culminar, todo esto implica que uno corre la arruga, es decir, una refinanciación, salvo que sea una refinanciación que se haga una quita del capital, esa refinanciación siempre mantiene la carga de la deuda. Por tanto, la única manera de aliviar ese problema es indefectiblemente mejorar el crecimiento. Muchas gracias, estoy abierto a las preguntas. No sé, Edwin, ¿me están escuchando? Sí, perfectamente, Carlos. Más bien agradecerte a ti por tu brillante exposición. Creo que has hecho una recapitulación bastante interesante, bastante a profundidad de cómo está hoy por hoy el desempeño de la economía en el ámbito internacional y, por supuesto, las implicaciones que tiene a nivel del mercado de capitales en el ámbito global. Creo que has logrado matizar muy bien estos aspectos con estos elementos de política financiera que se puede proponer a los países. En el caso de la presentación de tu exposición, lo que tú has denominado, ¿no es cierto?, este tema de manejo de pasivos, que podría ser algo que se puede aplicar, digamos, dependiendo, claro está, la estructura que tiene cada país en términos de su deuda. Vamos a invitar a nuestra audiencia para que pueda hacer algunas preguntas por medio del Facebook. Nos han llegado algunas. Sin embargo, quisiera estoy tentado de preguntarte algo, estimado Carlos,
referente a algo que a estas políticas de reestructuración también que se han realizado en la región, recientes reestructuración de deuda que de alguna manera les ha generado alivio, les ha generado liquidez y por tanto enfrentar un proceso post pandemia tal vez con mayor holgura a los países o en mejores condiciones por lo menos. Estoy hablando de lo que ha pasado recientemente en el caso de Argentina, Ecuador. Si tal vez podrías comentar, matizar algo sobre estos temas para luego dar paso a las preguntas que nos están llegando por Facebook, estimado Carlos. Con mucho gusto. Yo diría, en primer lugar, ambos episodios, tanto la reestructura de Ecuador como la reestructura última de Argentina, muestran de que las cláusulas de acción colectiva funcionan. Funcionan e inclusive podríamos decir que las cláusulas de acción colectiva han evolucionado, de las primeras que se aplicaron rudimentarias allá por el 2003, a cláusulas de acción colectiva más perfectas, que facilitan el proceso y evitan un problema que se vio en la reestructura anterior de Argentina, no en esta última, de que es que puede haber un grupo de acreedores que no quieren entrar en el canje, acreedores recalcitrantes, y que después le hacen un juicio al país exigiéndole el pago al 100% o en las condiciones iniciales a los bonos emitidos, reestructurados. Eso en primer lugar. Es decir, las cláusulas de acción colectiva funcionan. Después, yo diría que acá podemos hacer un matiz. Si uno mira cómo Ecuador hizo su reestructura, fue una reestructura fluida, en silencio, rápida, con buenos resultados. No es la primera reestructura que hace Ecuador, inclusive hubo una reestructura anterior en las mismas características. Y yo creo que acá, más allá de los tecnicismos, la reestructura implica, es un acuerdo. Uno tiene que ir a acordar y decirle al que uno le pidió dinero, mira, tengo un problema, no te puedo pagar, esta es mi realidad macroeconómica, estas son mis posibilidades, vamos a buscar una solución, porque la alternativa es que yo haga un default y en un default pierde tanto el acreedor como el deudor. El deudor porque no va a poder por un tiempo no entrar más a los mercados de capitales, y el acreedor porque va a sufrir una quita mayor o un perjuicio mayor que el que ocurre a través de un acuerdo amigable. Por lo tanto, segunda gran conclusión, tienen que ser acuerdos amigables. Son acuerdos amigables que muestran la madurez entre ambas partes, porque en realidad lo que uno observa es que tanto el deudor como el acreedor van a ser socios de por vida. Nuestros países necesitan del financiamiento externo. Y los acreedores tienen fondos disponibles que los necesitan colocar para financiar alguna de sus actividades, porque cuando uno habla del mercado, dice, bueno, ¿quién es el que presta? Bueno, los que le prestan a los mercados emergentes, por ejemplo, son el Fondo de Jubilaciones de los Bomberos de California, los maestros del estado de Massachusetts. Es decir, son gente que puso sus ahorros en un fondo de pensión para financiar su retiro. Es decir, no es Wall Street cuando se dice, no, son por detrás de las grandes masas de dinero hay pequeños tenedores que son los que alimentan esas grandes masas de dinero que son los que nosotros usamos para el financiamiento. Por tanto, yo creo que la prudencia, tratar de despejar todo lo que pueda ser político en términos de que un buen acuerdo
es una victoria o un mal acuerdo es una derrota, no. Un buen acuerdo es lo que es posible, dado las circunstancias, haciéndolo de buena fe. Y yo creo que eso es lo que Ecuador llevó adelante. Diplomáticamente diría de que Argentina en estos casos siempre fuerza un poco la mano, en el sentido de que se ponen desde el comienzo en una posición intransigente, que al final del día, como quedó demostrado en este último episodio, llegó a la solución que muy parecida a la que inicialmente le habían sugerido los acreedores, con la diferencia de que le llevó demasiado tiempo, con la diferencia que ese tiempo tiene un costo económico, porque cuando uno está negociando, el financiamiento del país está paralizado, pero no tan solo el financiamiento del sector público, sino el financiamiento de las empresas. Y recuerden que, por ejemplo, en el caso de Argentina, hay empresas muy importantes, de su empresa petrolera YPF a empresas privadas muy importantes que ya las podíamos poner a escala mundial porque son grandes exportadores de granos, de alimentos, etcétera, que tienen dificultades para financiarse o que les eleva el costo del endeudamiento porque el riesgo que percibe el acreedor de una empresa es muy parecido al riesgo que le asigna al país donde están localizadas. Por lo tanto, yo creo que esa es mi reflexión. Y por último digo que tanto para Ecuador como para Argentina, el haber resuelto el tema del endeudamiento no es un punto final, sino que es un punto, no es un punto de llegada, es un punto de partida. Un punto de partida porque resolvió un problema que venían arrastrando desde atrás, pero que ahora tienen que solucionar el problema de cómo crecer, tienen que solucionar el problema de cómo van a financiar el déficit fiscal que por las razones anotadas ha crecido para todos los países de América Latina. Y cuando uno ya viene de una reestructura reciente, uno va al mercado no en las mejores condiciones, porque el mercado lo está poniendo a prueba de que lo prometido se puede cumplir y eso le agrega desafíos a los deudores. Por lo tanto, lo mejor es no tener que reestructurar la deuda, es hacer todo lo posible para no llegar a esa situación y aplicar lo que habíamos dicho anteriormente, tratar de disipar los riesgos a través de manejo de pasivos, tratar de endeudarse lo menos posible y generar las políticas que potencien el crecimiento del país, que es la forma final de salir del problema. Muchas gracias, Carlos, por tus comentarios. Señalarte que nos han llegado algunas consultas. La primera de Windsor Hernani, que consulta lo siguiente. Los organismos internacionales, principalmente el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, tendrán espalda financiera para hacer frente a las múltiples necesidades y demandas que tienen y tendrán todos los países, ya que la pandemia tiene un efecto global. Esa es su pregunta de Windsor Hernani. Yo creo que no, estoy convencido que no. Ya no tenía capacidad, a mi entender, para financiar dificultades globales o regionales. Prepandemia, cito un caso, el episodio de Grecia. Grecia, la reestructura de deuda la resolvió la Unión Europea. El Fondo Monetario tuvo un papel marginal, tanto en el aporte de recursos como en el aporte de asistencia técnica para hacerle el diseño de la propuesta. Y eso fue resuelto con recursos de la propia Unión Europea.
Si uno mira el capital que tiene el Fondo Monetario frente a cuáles pueden ser las necesidades de los países emergentes, observamos que no es factible. De todas maneras, como consuelo, podríamos decir de que si uno piensa que en este último semestre, los países desarrollados emitieron 17 millones de dólares para apuntalar sus economías. Yo creo que si los países emergentes, que son parte de la economía global, que son proveedores de materias primas, que también puede ser fuente de inestabilidad política si tienen tensiones sociales importantes, cosa que tampoco le conviene al mundo desarrollado, tener un mundo en llamas por una cuestión económica y en este caso la cuestión de las dificultades económicas producidas por una pandemia. Yo creo que hay la capacidad de generar dinero suficiente que no va a pasar necesariamente por el Fondo Monetario, salvo que puedan decir, modifiquemos la carta del Fondo Monetario o busquemos un mecanismo ad hoc que se anexe al Fondo Monetario en el cual se le inyectan recursos como un fondo de emergencia para resolver los problemas generados por la pandemia, administrados por el Fondo Monetario, pero que obviamente es una entidad que va a estar fuera del Fondo Monetario porque inyectarle capital de la magnitud necesaria implicaría cambios y resolver problemas políticos dentro de su directorio que enlentecerían o harían casi imposible la aplicación de ese mecanismo. Esa es mi opinión. Ok, estimado Carlos, nos ha llegado otra pregunta de Luis Salcedo. Él dice, ¿en qué medida el endeudamiento de emergencia por el COVID restará margen a los países para contratar deuda que se destina al desarrollo? Visto tanto desde la disponibilidad de financiamiento en el deterioro y como en el deterioro de nuestros ratios de deuda. Es la pregunta que nos hace Luis Salcedo. Bueno, en primer lugar, empiezo por la parte final. En primer lugar, los ratios de deuda-producto van a aumentar, es decir, el peso de la deuda va a ser mayor. Obviamente que eso le va a quitar espacio al financiamiento del crecimiento. Y eso ya estamos entrando en el mundo de la futurología. Pero si se observa de que, como hubo en la década del 80, que el peso de la deuda era un freno al crecimiento, entonces apareció un mecanismo como el que le señalé, el Brady, el plan Brady, que bajó el endeudamiento de los países para dar espacio a que se pudiera contratar financiamiento para financiar el crecimiento, inclusive para bajar la carga fiscal necesaria para pagar el servicio de endeudamiento que era muy elevado, es decir, darle recursos al sector privado para crecer o permitirle al sector público redireccionar recursos que antes iban al pago de intereses a la inversión pública. Por lo tanto, yo creo que si eso ocurre, y creo que va a ocurrir, el endeudamiento se va a convertir en un problema, aunque esto no implique que entremos en default, pero va a ser una carga muy pesada para estas economías que a su vez van a encontrar que el precio de sus bienes de exportación van a estar a niveles bajos, o por lo menos por debajo de los máximos históricos que tuvimos hace una década atrás. Yo creo que van a aparecer
los mecanismos para resolver este tipo de problemas. Ok, Carlos, nos siguen llegando preguntas. Hay una más del señor Marco Ibáñez. Dice, buenas noches, un saludo cordial y felicitaciones al expositor y organizadores. La consulta es, si un país como Bolivia, con conflictos políticos y un gobierno transitorio, está en condiciones de negociar con sus acreedores una cláusula de acción colectiva, ¿o qué recomienda el expositor? Esa es la consulta de Marco Ibáñez. Me voy a referir simplemente al tema de una posible negociación con acreedores. En primer lugar, y esto lo sabemos tú y yo, Edwin, que la deuda externa de Bolivia, como la mayoría de los países del mundo, emitida en los mercados globales, tienen incluidas cláusulas de acción colectiva. Es un estándar, ya se incluyen porque los acreedores exigen que hayan cláusulas de acción colectiva. Y la profesión sabe, los que están especializados en esto, cómo utilizarlas. Por lo tanto, ese problema está despejado. En el evento de que fuera necesario reestructurar la deuda de Bolivia, están las cláusulas legales que lo posibilitan. Después, ¿cuál es el ciclo político o económico del país? A los acreedores les importa poco. Lo que ellos quieren es cobrar, saber cómo van a cobrar. Los maestros como les dije, los maestros del estado de Massachusetts, los bomberos del estado de California, los pequeños ahorristas que compran bonos de economías emergentes para mejorar sus retornos. Ellos lo que quieren es saber cómo van a cobrar. Ni saben cuál es la peripecia política del emisor del bono que ellos tienen en su cartera. Por tanto, es posible. Y hay episodios, muchos, si uno mira la historia, episodios de todo tipo. Les puedo poner un caso extremo. Irak, en el medio del conflicto, cuando de la última década, hizo una reestructura de su deuda. Por tanto, puse un ejemplo extremo que se me ocurrió. Por lo tanto, digo, yo creo que eso no es una restricción. Obviamente que las turbulencias políticas tienen más impacto sobre el desempeño del crecimiento, o su mayor impacto es sobre el nivel de crecimiento, porque la economía no puede desarrollar todo su potencial porque encuentra actores que están tensionados o distraídos en otro tipo de pujas, que es cómo hacer diferentes a cómo hacer para crecer más rápido. Ok, Carlos. Bueno, invitamos a nuestra audiencia si es que tiene alguna consulta mía, alguna consulta más. Mientras tanto, Carlos, una consulta o un comentario tuyo sobre diferentes voces, pedidos que han surgido a nivel de la región, sobre todo en sectores sociales, vinculados a solicitar políticas que permitan tal vez hacer una semejanza con lo que fue el HIPIC, ¿no es cierto? Condonar deuda o condonar ya sea el capital o el intereses. ¿Cuál es tu comentario al respecto? ¿Qué implicaciones podría tener para la región, considerando que gran parte de las economías participan del mercado de capitales también? Bueno, yo tengo acá, porque no lo mencioné, pero te puedo dar un dato exacto. El grupo de los 20, el grupo de la agrupación del grupo de los 20, que son el grupo de las economías más grandes, donde también aparecen economías emergentes como
Argentina, Turquía, etcétera, instrumentó para 76 países de economías muy pequeñas y muy pobres, en lo que va del año, 76 mecanismos de alivio de deuda, lo cual es otro antecedente. Eso fue para economías, estamos hablando de economías muy pequeñas, del Caribe, de decir, bueno, ya el G20 condonó deudas, movió plazos para economías que ya estaban en dificultades. Por tanto, me abono a lo que habíamos señalado anteriormente, donde esta situación lleve o nos ponga en vísperas de una crisis de deuda generalizada en las economías emergentes, van a aparecer mecanismos. Y esos mecanismos obviamente van a estar calibrados de acuerdo a la situación de cada economía emergente. Hay economías emergentes que tienen productos per cápita muy bajos, que van a recibir, supongo yo, tendrán un tratamiento diferencial a economías emergentes de grado medio, como pueden ser Chile, Uruguay, Colombia. Es decir, yo creo que eso ya se hizo, hoy se está haciendo de manera silenciosa. Si uno lee la prensa especializada, el G20 vino dando alivio. Y yo creo que donde se llega a umbrales que hagan que el peso de la deuda frene de tal manera el crecimiento o ponga a las sociedades en situaciones extremas, van a aparecer los mecanismos, sin ninguna duda, porque me da la impresión de que la globalización extrema que hemos logrado también implica una globalización en la búsqueda de soluciones globales para este tipo de cosas. Para no complicar el panorama, no quise mencionar un tema, pero es para otra charla, podríamos tener otra hora. Es que en todos estos episodios estuvimos refiriéndonos a impactos de la pandemia en el mundo occidental y a las políticas que los países desarrollados del mundo occidental están llevando adelante y que generan estos excesos de liquidez que estamos de alguna manera usufructuando. Pero no hablé de China. China es un nuevo jugador. China tiene la espalda para actuar como prestamista de última instancia para algunos países. Opino, es una opinión personal, que a veces lo hace por intereses políticos, porque quiere ganarse un lugar en el concierto de los países importantes, y esta es una oportunidad de oro para hacerla. Por lo tanto, no es de extrañar que China pueda poner recursos disponibles para zanjar dificultades de economías emergentes. Perfecto, Carlos. Tenemos un par de preguntas más de Marcelo Holguín. Él dice, la primera pregunta, yo creo que puedes responderle las dos, ¿no? Dice, en el marco de la pandemia en Bolivia, algunos expertos han sugerido renegociar moratorias con el pago del servicio de deuda, con China, por ejemplo, y contratar deuda con organismos en condiciones blandas. ¿Qué características tendría un contrato concesional de deuda en el contexto actual? Primera pregunta. Marcelo vuelve a preguntar. Dice, una consulta adicional. En países de bajos ingresos tenemos umbrales de sostenibilidad referencial de deuda, CAN, Mercosur, Maastricht, etc. ¿Qué criterio se usa para analizar economías grandes como Japón, Estados Unidos, Unión Europea, países de la OECD, entre otros, cuya deuda supera
en más del 100% del PIB. Esa sería la pregunta las dos preguntas que nos hace Marcelo Holguín. Por favor, Carlos. Perfecto. Bueno, respecto a la primera pregunta, que no tengo demasiados elementos, porque habría que ver, haciendo un análisis totalmente frío y objetivo, mirando simplemente la conveniencia de qué financiamiento es más barato, ese sería el criterio. Ocurre en determinados momentos que el financiamiento en los mercados es más barato que el financiamiento que uno obtiene del Banco Mundial o del Fondo Monetario. Porque si ese financiamiento de emergencia, el Banco Mundial cobra una tasa de interés que generalmente es igual o superior a la de los mercados globales. Y aparte viene sujeta a condicionalidades. Respecto a las deudas que hace, a los financiamientos que hacen los países, como es el caso de China o el Club de París, los países que integran el Club de París le hacen préstamo a los gobiernos. Bueno, eso depende de las condiciones del préstamo. Si conviene amortizarlos, pagarlos, endeudándose, tanto sean organismos multilaterales como el Banco Mundial o el fondo. El fondo no permite, permítanme decir que no permite generalmente usar sus recursos para pagar deuda. Es para fortalecer reservas o, en algún caso extremo, para fortalecer sistemas bancarios, pero no son fondos de libre disponibilidad, así que esa ventanilla, yo diría que para este propósito que se acaba de señalar estaría cerrada. Quedaría abierta, por supuesto, la ventanilla del Banco Mundial, eventualmente, y la del BID, o de la Corporación Andina de Fomento. De todos modos, es esto caso por caso, y es parte también de lo que decía del manejo de pasivos. Yo participé en algunas, para mi país, en algunas operaciones que hicimos los números y nos era más barato financiarnos largo, porque lográbamos dos cosas: condiciones bajas de tasa de interés y despejar el tema de los vencimientos cortos para financiar deuda del Banco Mundial que tenía amortizaciones de muy corto plazo. Y lo hicimos. Fuimos al mercado, obtuvimos la plata y le pagamos contado al Banco Mundial. También le hicimos lo mismo con el fondo. Teníamos un crédito con el fondo que era para apuntalar reservas, que nos salía caro, que nos ponía condiciones que se nos dificultaban el diseño de nuestra política macroeconómica. Fuimos al mercado, obtuvimos los recursos y les pagamos. Les puedo asegurar que cuando uno le plantea a estas instituciones que les va a pagar todo, no lo pueden creer. Ponen una cara de asombro, pero se hace. Lo hizo Argentina en su momento, a principios, en paralelo a nosotros, allá por el año 2004, no, perdón, 2006, 2007. Así que es un tema eventual que corresponde estrictamente al manejo de pasivos, no es un tema ideológico. Es que cuando uno maneja los pasivos de un país es buscar lo mejor para el país, que implica alargar los plazos, conseguir la tasa de interés más baja y que el crédito tenga la menor condicionalidad posible. Respecto a la otra pregunta, ahí juegan parámetros distintos, porque en los países desarrollados ellos se endeudan en una moneda que fabrican. Ellos pueden endeudarse todo lo que quieran, porque el pago de esa deuda la financian con emisión que ellos mismos hacen. El resultado, obviamente, es que la moneda, sea el euro, sea el dólar, va a perder valor. Pero nunca van a entrar en default. Los que se van a perjudicar son los que tienen los bonos nominados en dólares o en euros, porque
cuando cobren al vencimiento esos dólares o esos euros, van a tener menos poder de compra que en el momento que ellos contrataron la deuda. Así que yo diría que Europa tenga 160%, Japón 200% del Producto Bruto, no los afecta, porque ellos mismos están financiándose a través de la emisión que hacen a través de su Banco Central, la deuda que emiten en su moneda, obviamente con la consecuencia de que el valor del yen o el valor del dólar o el valor del euro va decayendo, porque eso genera inflación, pero no le genera ningún riesgo a las cuentas públicas, a diferencia en los países desarrollados que emitimos deuda en una moneda que no fabricamos, que no emitimos. Por tanto, es como de alguna manera endeudarse en oro. Uno no tiene minas de oro, pide oro prestado, tiene que devolver oro prestado y ese oro lo tiene que de alguna manera obtener exportando más de otras cosas, petróleo, gas, carne, en el caso de mi país, soya, trigo. Es decir, es una dinámica distinta, con lo cual hace que nosotros, como países emergentes, seamos mucho más vulnerables a los excesos de endeudamiento que pueden ocurrir en los países desarrollados. Estimado Carlos, nos ha llegado una última pregunta y queremos robarte tu tiempo con esta más, por favor. Es de Gabriel Rodríguez. Dice, en el caso de que el gobierno de Bolivia, por algún motivo, no lograra un acuerdo amigable para el refinanciamiento de la deuda soberana, ¿qué estrategias, acciones se podría realizar? Es la consulta que hace Gabriel. Bueno, en este mundo yo creo que es una pregunta que tiene una sola respuesta. Porque amigable quiere decir sentarse las dos partes y mostrar cuál es la realidad. Ahora, si uno piensa que eso es otra instancia de política, que yo no estoy de acuerdo, pero que, por ejemplo, se hace, decir, bueno, tengo un stock de deuda que es el 60% de mi producto. Y yo creo que lo óptimo es que sea 30%. Por lo tanto, mi deuda, voy a pagar la mitad de mi deuda por decisión unilateral. Bien, el soberano lo puede hacer, pero debe saber de que no va a obtener más financiamiento de los mercados. Va a tener que financiarse de ahora en más, después de ese episodio, con recursos propios, con ahorro propio. Y todos sabemos que el ahorro de los países emergentes doméstico es insuficiente para financiar las necesidades de inversión que aseguren un crecimiento robusto. Por tanto, un default unilateral es lo que yo llamaría una victoria pírrica. Se gana en el momento, pero después el país va a soportar una situación de enormes dificultades hacia el futuro. Y déjenme mencionar un ejemplo. Volvamos al caso de Argentina. Argentina tuvo una situación muy difícil de refinanciación de su deuda en el año 2003-2004. Fue paralela a la nuestra refinanciación del 2003. Empezamos juntos. Nosotros lo resolvimos en 3-4 meses. Llegamos al acuerdo con
nuestros acreedores. Acuerdo que logró inmediatamente que la tasa de interés de la nueva deuda que Uruguay contrató cayó dramáticamente. A los 4 meses de terminado el acuerdo, volvimos a los mercados globales, hasta el día de hoy sin problemas. Recuperamos el grado de inversión. En el caso de Argentina, ese episodio le llevó una década. En esa década Argentina estuvo, o más de una década. Durante ese lapso Argentina estuvo segregada de los mercados de financiamiento internacionales, lo cual le generó un freno a su crecimiento. Podía haber crecido mucho más de lo que creció porque siempre tenía la dificultad de obtener financiamiento. Y el que obtenía por vía de proveedores, etcétera, tenía un costo o tuvo un costo muy alto. También le dificultó al financiamiento a su sector corporativo. Y déjenme ponerle un ejemplo, que es válido. Vamos a poner el ejemplo de Bolivia. Edwin, ¿cuánto la tasa de interés del bono de Bolivia, el primer bono, del bono que se emitió en octubre del 2012 o 13? Bueno, ese bono a 10 años pagó una tasa, 4,82 y algo, 82, sí, la memoria no me falla, 4,82. por eso, abajo del 5%. Argentina, al mismo tiempo, un país de esas características, no tuvo acceso al mercado. Y cuando lo tuvo, años después, tuvo que pagar 8,5%. Pagó el doble. Entonces, ahí uno ve en la práctica las consecuencias de ir a un default. Se gana por un lado, inmediatamente el mercado le pone un precio a esa conducta y lo castiga por el lado de la tasa de interés o por retraerle o por los plazos. No le va a prestar a plazos largos. Por ejemplo, este bono a 8,5% tenía plazos de 5 años, cuando Bolivia pagó la mitad por un plazo que era el doble. Eso simplemente para tener un ejemplo práctico de dos realidades, con una que ustedes conocen, comparada con la realidad de un país como Argentina, que es una economía emergente con ingreso medio, casi de economía desarrollada. Ok, estimado Carlos, agradecerte a nombre del posgrado en Ciencias del Desarrollo por tu brillante exposición, eh, por atender todos los requerimientos que hemos tenido esta noche de parte de nuestro público. Muchas gracias y queremos comprometerte tal vez para otra oportunidad para que podamos seguir comentando, seguir discutiendo, seguir profundizando este tema que seguramente en el proceso post-COVID, el tema de deuda va a ser uno de los factores más importantes que se va a empezar o se va a discutir, se va a comentar en nuestra región, en nuestras economías. Una de ellas seguramente va a ser el caso boliviano. Así que nuevamente, Carlos, agradecerte. Muchas gracias por tu exposición y bueno, que sea hasta otra oportunidad. Muchas gracias, un placer y un saludo a toda la audiencia y estoy a la orden para el futuro. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias. Hola.